Sí, claro, sí se observa en la pantalla. Y ya, entonces mira, desde la rotación anterior nosotros hemos estado haciendo estos tres temas que me encargaron y ahora quiero comunicarme para que a ver si cambiamos de tema también porque tengo estos tres temas. Si bien yo vengo de un hospital que, que generalmente hace emergencias, es un hospital de emergencias donde el pan del día es el neurotrauma, ¿no? El neurotrauma, sea traumatismos vertebromedulares y traumatismos encefalocranianos. Pero este tema agregado acá, no, la neurocirugía comparte, podría decir, y no tiene mucha preponderancia en lo que respecta al tema en sí, más bien otras especialidades, la traumatología y la ortopedia, ¿no? Porque el título que me han puesto es espondilolistesis, creo que es una parte de un gran conglomerado de todo lo que son las enfermedades degenerativas ligadas a un grupo etario generalmente, aunque también se presentan acompañadas de las malformaciones de columna, como la espina bífida, por ejemplo, en la niñez, pero es un porcentaje pequeño. En sí, las enfermedades degenerativas abarcan todas estas enfermedades porque tienen que ver, como les dije, con la tercera edad, el grupo etario más avanzado, y es por desgaste que en el gaste de las, diríamos, de la columna, de las piezas que conforman el soma, principalmente el soma, o sea, las vértebras y todo lo que acompaña a las vértebras, es decir, eh, los ligamentos que fijan la columna vertebral, el ligamento anterior, ligamento posterior, ligamento amarillo, etcétera, etcétera, los discos intervertebrales que son parte fundamental también en la función de la columna, dado que nosotros los somos los únicos bípedos que andamos en dos patas, se podría decir, los únicos animales que andamos en dos patas, ¿no? Inclusive hay una, ah, un dicho que lo hizo el filósofo Esopo, ¿no? ¿Qué animal anda en cuatro patas en la mañana? ¿Qué animal anda en dos patas al mediodía? ¿Y qué animal anda en tres patas, ¿no? Al atardecer, o sea, en la senectú, ¿no? Con su bastón ya tres, ¿no? Entonces eso nos está diciendo que nosotros somos los únicos, algunos monos como los gorilas pueden andar en dos patas, pero un tiempo nomás después apoyan sus nudillos en el piso. Entonces esto, como dice el slide acá, eh, hay un desgaste de todo el soma, ¿no? El soma, el aparato somático, y no más no del sistema nervioso que es derivado del ectodermo neural, ¿no? Entonces, del aparato somático del mesodermo en sí, ¿no? Que constituyen estos elementos que ya les he dicho, ¿no? Que ya les he dicho. Y como ustedes saben, la médula termina en L1, ¿no? Al haber un desgaste, se presentan, no se sabe la etiología de esto porque hasta la fecha no se sabe de qué previene, se achaca a que hay un desgaste porque nosotros andamos, ¿no? Pero todas las lumbalgias, las espondilitis, las espondiloartrosis, inclusive la hernia del núcleo pulposo, la hernia del núcleo pulposo también está englobada dentro de esto, pero la hernia del núcleo pulposo del disco se presenta inclusive en gente mucho más joven, gente que de 40, 45, no, hasta 35 años se presentan esta patología, que sí es un tema netamente neuroquirúrgico, porque aquí como es focalizado, se puede actuar y solucionar el problema, no focalizado, porque pueden tener una, dos hernias y no es sistema como el resto de malformaciones, ¿no?
Se dice que la unidad funcional de la columna es una vértebra por encima y una vértebra por abajo de la vértebra patológica, ¿no? Hasta 2 vértebras se podría decir, ¿no? Y, y por eso se le llama unidad funcional, porque éstas pueden rotar, flexionarse, etcétera, etcétera, y entran dentro, perdón, entran, o sea, se ocupan de la función que le corresponde a la columna, es decir, el soporte del todo el peso del cuerpo y aparte movilizarse para optar una determinada posición en la caminata o sentado, semisentado, etcétera. Entonces, sí es un aparato funcional, ¿no? Que sirve no solamente de sostén, sino también para poder realizar el resto de movimientos y relacionarnos con el medio ambiente que nos está rodeando, ¿no? Eh, entonces, pasemos a otro slide, a ver. Y aquí tenemos los componentes que les estaba diciendo en unas imágenes. Acá las partes más móviles que podríamos decir de la columna lumbar y la columna cervical. En esta se presentan un poco más de patología en cuanto, por ejemplo, a las hernias de disco y también más adelante en las patologías degenerativas. No degenerativa porque se degenera realmente el soma, ¿no? Y aquí la columna dorsal es la que soporta más peso, por lo tanto, las hernias, por ejemplo, eh, son más frecuentes entre L5 y S1. Es una pregunta de examen inclusive, ¿no? Y arriba también por el movimiento de la columna cervical, que puede ser lateral, anterior, posterior, rotatorio, y se ocupan segmentos de la columna cervical en hacer este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, acá comenzamos con lo que es la patología principal en neurocirugía y que prácticamente está dentro presente en lo que va a suceder en los pacientes jóvenes, incluyendo esta patología que es por presión, por el peso, por la actividad física que realizan generalmente las personas jóvenes también, ¿no? Las personas jóvenes son las que juegan fútbol, hacen deporte, salto, etcétera, etcétera, y comienzan a aplastar esos amortiguadores naturales que tenemos nosotros, que son los discos intervertebrales. Entonces, estos discos intervertebrales están diseñados por un núcleo blando y un núcleo más fibroso que rodea al núcleo blando, ¿no? La constitución eh, de estos elementos entran a trabajar cierto tipo de proteínas llamadas proteoglicanos, y también el componente del ácido hialurónico y también el componente eh, que cuando se unen algunos elementos conforman el condroitinsulfato, otro elemento que es el componente de este núcleo, principalmente eh, el disco que rodea es más fibroso, con fibras concéntricas, más duro, y casi los mismos elementos son, ¿no? Los mismos elementos. Eh, Hay fibras superficiales que contactan con una capa delgada de cartílago hialino para arriba y para abajo, y que se llaman fibras de Charpey. Esto es importante porque las fibras de Charpey, cuando el movimiento es continuo y ha pasado tiempo, como le digo, la tercera edad puede ser, se calcifican en osteofitos de tracción llamados oficitos
osteofitos de tracción de Magnac. Y cuando estos aparecen como perlitas ahí, el radiólogo los informa. El radiólogo no es un clínico, ¿no? Para hacer un diagnóstico, el clínico, en este caso el neurocirujano que hace cirugía, también se convierte en clínico según la sintomatología, signología, y tiene que hacer un cuadro de lo que él sospecha, ¿no? Utilizando referencias sintomatológicas, signológicas y por la edad también, ¿no? Entonces hace su disquisición clínica y le pide los exámenes que en su pensamiento podrían configurar lo que él está pensando, ¿no? Por ejemplo, una hernia, ¿no? Y lo pide a radiología. El radiólogo lo único que hace ver es el panorama, ¿no? El panorama, ve las patologías, ahí ve que cómo están los discos, están achatados, no están achatados, etcétera, porque en los niños estos discos son bien hidratados, ¿no? Son turgentes, están hidratados en un 80%, y esta hidratación es lo que le da la turgencia. Es como un disco de un automóvil que tiene gas o tiene aceite que está dentro del amortiguador y ya perdido después, ya no tiene resistencia y en cualquier movimiento se achata, ¿no? Se achata. Igualito, acá el disco se puede ver achatado, etcétera, etcétera. Quiere decir de que este disco ya está deshidratado por el tiempo, que es una cosa natural, porque así es, así está diseñado, ¿no? Entonces, una vez que aparecen estos osteofitos de Magnac, ya podemos estar pensando que este paciente en una mayor o menor proporción va a ser una patología de disco, ¿no? Puede hacer una HNP, o sea, una hernia del núcleo pulposo, ¿no? Y que va a tener que ser solucionado desde el punto de vista primero. A veces algunos responden al tratamiento médico y otros responden a lo que es la cirugía ya en un segundo paso, ¿no? Generalmente el éxito acá es bastante halagüeño, ¿no? Dentro del promedio normal. No en el resto, como vamos a ver en los otros slides. Entonces, toda la sintomatología de estos, pues es sintomatología porque lo que hace la hernia es encontrar una fisura en el anillo fibroso. Esta fisura se va anchando, 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 ya sea anterior, lateral o posterior, y la masa gelatinosa va a salir por ahí, ¿no? Generalmente sale por el único sitio donde no hay mucha resistencia. ¿Y cuál es? El agujero de conjunción por donde salen las raíces, ¿no? ¿Y qué es lo que aprieta primero? La raíz sensitiva. La raíz sensitiva comienza a presentar sintomatología, dolor, parestesias, sensación de tener un pie hinchado como de cartón, pero si lo mira no hay nada, está normal el pie. Es por la parestesia que siente, siente en forma de adormecimiento, agujeteo de la parte comprometida, por ejemplo en el nervio ciático. Si uno presiona, medio con presionando, dando un martillazo con el dedo, se siente una corriente eléctrica, ¿no? Que abarca hasta donde va el nervio óptico abajo en el pie, perdón, el nervio ciático hacia abajo en el pie, ¿no? Así es. Entonces, toda esa sintomatología constituye una neuropatía sensitiva primero, y después, si la cosa avanza, ya viene una neuropatía motora, ¿no? Que ya hay sensación de pesadez del miembro y puede estar arrastrando el pie, ¿no? Pues ya entra dentro de lo que es la función del sistema nervioso y ya tiene que ser tratado, ¿no? Felizmente las hernias del núcleo pulposo son tratadas una vez aliviada la presión, sacado el disco, una disectomía lo que se llama, y no hay problema si se saca bien y no queda nada.
la función se recupera y desaparece generalmente toda la sintomatología, ¿no? Y el paciente puede volver a su quehacer normal. Acá hay un cuadrito que nos está diciendo la frecuencia de estos en los segmentos desde C de cervicales y también en la parte superior del escuchan bien, ¿no? No hay una interferencia fuera de... ¿Escuchan? Sí se escucha, doctor, sí se escucha. Ya estoy con un micrófono acá de bueno, entonces este cuadrito es un cuadrito referencial nada más. Ya, y acá algo importante, ustedes dentro de poco van a ser internos y el interno en algún hospital va a estar bajo la égida del residente tercero, cuarto, si es que tiene residencia, o quinto año, ¿no? Si es que tiene residencia de quinto año. Entonces ustedes van a ser los peones que van a llevar toda la historia clínica, van a ser los que confeccionan la historia y van a ver los exámenes auxiliares que tienen. Entre estos la imagenología, que es la que más nos ayuda, ¿no? Desde la radiografía simple, que son importantes, hasta la resonancia magnética. La resonancia magnética, ¿no? Acá tenemos una resonancia magnética que nos va a ayudar bien y que nos va a confirmar, por ejemplo, lo que es una HNP, ¿no? Una HNP, ahí tenemos en el lado derecho sobre todo una muesca. ¿Ven mi ratón que se desliza? No sé si lo ven. Ahí tenemos una muesca en el saco dural, ¿no? Abajo, abajo. Es L5, este es S1, L5, entre L5 y L4 y L5, ¿no? Ahí está, es una HNP, ¿no? Es importante la vista lateral más que las otras vistas, ¿no? Aquí nos confirma de que si nosotros hemos sospechado de un HNP, ya estamos diciendo que sí, ¿no? Bien, sigamos, ¿ya? Entonces acá es para decirle de que las imágenes son importantes en este tipo de qué hacer para el diagnóstico de este tipo de patología, ¿no? Y acá un esquema, ¿no? De cómo evoluciona la hernia del núcleo pulposo, o sea, el HNP, la famosa HNP, ¿no? Y acá vemos que primero hay una degeneración, como ya les he dicho, de las fibras, comienza a prolapsarse, comienza la extrusión, ya sale como una gota por el agujero de conjunción que está abajo y condiciona la presión. Acá más claro, mire cómo están las raíces acá, saliendo por el agujero de conjunción y está siendo aplastado por el núcleo pulposo
que ha sido permitido por el anillo fibroso que se ha roto y hecho un canal ahí, ¿no? No, y acá los elementos, ¿no? Los elementos restantes de lo que es la columna en en un esquema sagital, ¿no? El diagnóstico se hace por el cuadro clínico, por eso yo les recomiendo que hagan el cuadro clínico siempre, porque ahora nosotros antiguamente hacíamos bastante cuadro clínico, puesto que no teníamos los exámenes auxiliares que ahora hay, como la tomografía y la resonancia magnética, y se viene un tercer examen auxiliar. No sé si ustedes lo saben, pero ustedes que saben que aprovechando el ultrasonido, cuando el sonido llega a cierto tipo de vibración, se convierte en luz. Y si nosotros enviamos un haz de sonido al cuerpo, este puede convertirse en imagen y regresar como imagen. Eso ya ha sido investigado hace años, pero que parece que recién lo van a recién están en modo experimental todavía, ¿no? Entonces, eh, se espera que eso va a ser más fácil porque ya no se van a necesitar los aparatos grandes que tenemos en la actualidad para la resonancia y la tomografía, sobre todo la tomografía que no es un, un examen totalmente inicuo, ¿no? A la resonancia no le han demostrado nada, pero a la tomografía sí, ¿no? Entonces eh, el diagnóstico se hace con el cuadro clínico, la sintomatología, la signología, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el examen del paciente de cúbito dorsal, el ACG positivo a tantos grados, el adormecimiento, las parestesias, el déficit motor, etcétera, y se constituye en el cuadro clínico que se confirma con la imagenología, ¿no? También hay exámenes de corte eléctrico, eh, la velocidad de conducción y la, mio, la miografía, ¿no? Electromiografía, que nos van a decir específicamente qué raíz está más comprometida, si está denervado el nervio o ha desaparecido funcionalmente esa raíz y no se registra desde el punto de vista eléctrico en la electromiografía y en la velocidad de conducción también del nervio, una velocidad de conducción disminuida, ¿no? Todos estos exámenes de eléctricos ya nosotros lo habíamos visto en nuestro residentado, ¿no? Nuestro residentado, pero el resto de imaginología no teníamos, pues, eran invasivos. ¿Qué hacíamos para ver la médula? Y con una resolución inferior a lo que tiene la tomografía y la resonancia, se hacía mediante para su conocimiento. Ustedes saben que la historia es importante porque encima de los hombres, de los hombres que investigaron, el resto puede avanzar mucho más, ¿no? Entonces, nosotros hacíamos en el hospital, por ejemplo, para la columna, la miolografía, que es decir, poner ipaque y opamirón, que es una sustancia de contraste previa punción lumbar, y colocar al paciente en tren del embur invertido para que la columna de contraste, o sea, el ipaque, baje lentamente, y era un procedimiento tedioso porque se esperaba de que baje, ¿no? Y nosotros envueltos en plomo, en un maldín de plomo, para poder, porque nosotros hacíamos, los residentes de neurocirugía, igual la que se hacía ahí para el cerebro, ¿no? Y teníamos que estar ahí, en cambio ahora, ¿no? Pasa y en 10 minutos, 15 ya está listo, ¿no? Ya está listo. La imagen. Nosotros allá en el hospital Casimiro y yo, nosotros teníamos un sistema, no sé si, creo que en el hospital del instituto no he visto, ¿no? Pero allá teníamos un sistema de que teníamos monitores en todos los pisos, todos los servicios, por decir medicina, traumatología, eh, eh,
y lo de pediatría, todos esos servicios había un monitor, ¿no? Entonces si iba el paciente a radiología, le tomaban su placa y dentro de 5 minutos aparecía, ya tú lo buscabas con su nombre o su clave en el monitor que querías ver, porque te llamaban a interconsulta, por ejemplo, abajo, y lo buscabas y ahí estaba la imagen, ¿no? Ahí estaba la imagen ya. Claro que lo interpretaba el neurocirujano, no el radiólogo, porque el radiólogo informaba dentro de 2, 3, 4 días. Pero ya nosotros, y la gente se había acostumbrado a eso, que creíamos que teníamos la obligación de hacer el diagnóstico radiológico, no, sino que hacíamos cuadro clínico con las imágenes y ya le podíamos dar de alta al paciente en 30, 40 minutos. Por eso ese hospital la gente iba, porque se atendía rápido, más 1 hora y media, 2 horas a veces, y los demás se hospitalizaban ya cuando tenían que hospitalizarse, ¿no? Entonces esto así se hacía el diagnóstico, o se iba a su casa, o se iba con su tratamiento ambulatorio a su casa, o se quedaba hospitalizado. Y todo eso se hacía, pues, lo hacíamos nosotros, ¿no? En cambio, ahora ya no, el radiólogo lo hace y ve el radiólogo, informa y se acabó. Pero se informa siempre poco tarde. Porque tiene gran cantidad, no es porque no quiere hacerlo, sino tiene gran cantidad, pues, de radiografías que tiene que informar. Bueno. El tratamiento de esta patología, como ya les dije, el tratamiento, muchos pacientes vienen así con síntomas iniciales, se les da su tratamiento médico o clínico llamado, ¿no? Clínico, el especialista lo ve, le dice, tómate tu medicina, no hagas ejercicios bruscos, no saltes, menos jugar fútbol, trata de reposo, puedes sentarte, sí puedes sentarte, puedes moverte con cuidado, sí también. Puedes usar un corset toracolumbar cuando la hernia está abajo, o un collarín cervical cuando está arriba, sí señor. Y en la noche te acuestas derechito en una cama dura, no esas que se unen, sino duran, para que esté plano, porque tiene que estar en un solo plano la columna vertebral para evitar los dolores. Siempre que te muevas, muévete como si fueras una sola vara, así. Y toma tu medicina, ¿no? ¿Qué se da como medicina? Antiguamente se utilizaba bastante corticoide, ¿no? Corticoterapia, pero este, ahora aún se sigue usando la corticoterapia y no tiene contraindicación como para, por ejemplo, la patología craneal, que se dicen que la corticoterapia ya no sirve sino los AINE, ¿no? Aquí se utiliza la corticoterapia y también los AINE, ¿no? Se da dexametasona, se da todos los AINES que ustedes puedan conocer o le tengan confianza, el ibuprofeno, el clonexinato de lisina, y otros más antiguos, ¿no? Que se usaban antes y que todavía tienen mucha vigencia como AINE, ¿no? Como AINES. La dipirona, por ejemplo, hasta la dipirona, el ácido acetil salicílico, etcétera, etcétera, ¿no? Que se da, ¿no? Se dan a las dosis correctas. Eso lo van a ver cuando ustedes ya estén inter, van a hacer tromes en hacer ese tipo de tratamiento. Porque van a tener que aprender, pues, ¿no? Y rápido, ¿no? Pero son los antiinflamatorios no esteroideos que se usan bastante ahora, ¿no? Por ejemplo, el ibuprofeno cada 8 horas en tableta, acompañado de un relajante muscular cada 8 horas también, como la orfenadrina, por decir, ¿no? Relajas, desinflamas y el paciente se siente aliviado, ¿no? La cirugía se hace ya porque, bueno, ya ha fracasado después de un tiempo
viene el paciente nuevamente y dice, no tengo mejoría, más bien me he empeorado, entonces nuevamente examen y se programa una cirugía. Estas cirugías no son emergencias, son programadas. Quiere decir que van a entrar con todas las garantías que tiene una cirugía, ¿no? Bien estudiadito, mejor dicho, ¿no? Ver sus parámetros sanguíneos, si tiene diabetes, no tiene diabetes, tiene hipertensión, etcétera, tienen algún otro tipo de enfermedad, las plaquetas como están en su número, etcétera. Si tiene diabetes hay que corregir la diabética, llamamos al endocrinólogo y si no hay al internista, ¿no? Para que le corrija y entra así, ¿no? Bien preparadito. En la emergencia se entra a lo que hay, sí o sí, porque la vida está de por medio, ¿no? Eso lo sabemos nosotros los neurocirujanos, ¿no? Hay pacientes que no van y entran como emergencia, ¿no? Como emergencia y si te niegan, el que te niega va a responder si ocurre algún éxito letal y va a responder ¿por qué no te dio sala, no? Están obligados. Entonces el diagnóstico se hace, ese es el tratamiento. Lo que se hace desde el punto de vista quirúrgico es hacer una incisión por encima supraespinosa, la espina dorsal superior, en 2 vértebras arriba, 2 vértebras abajo de la incisión, se apertura la musculatura hasta llegar a las láminas. Si es unilateral, en el lado lateral nomás, o si es bilateral, se abre, se saca la apófisis espinosa y las láminas también se sacan hasta irse al agujero de conjunción. Ahí se va a ver la hernia cómo está aplastando y se comienza a traccionar para poder sacar los restos del disco, ¿no? Y después se puede hacer una artrodesis, que significa una fijación intervertebral para que quede, no se mueva ya, ¿no? Con discos artificiales o con hueso autólogo, ¿no? Que se desprende ahí de lo que se saca cuando nosotros entramos abajo al espacio epidural, ¿no? Esa es la parte quirúrgica. Hay otros elementos de tratamiento que son caros, que lo hacen los radiólogos especializados en eso, que con una especie de cirugía puntual, en donde se hacen pequeñas incisiones y por un tibo, como una laparoscopía, es una laparoscopía prácticamente, se introduce un fibroscopio para ver y de ahí se va sacando con unas pinzas finitas a través del mismo fibroscopio, ¿no? Y inclusive se puede iniciar una irradiación de ultrasonido para poder tratar también este tipo de pacientes. Algunos responden al tratamiento y otros no tanto, ¿no? Bien, ahí por ejemplo tenemos un disco para hacer una artrodesis intervertebral, ¿no? Este es de metal, un disco de titanio, ¿no? En columna ya se ha proscrito el uso del acero, ¿no? Y ustedes saben por qué, ¿no? ¿Saben por qué? Porque el acero es hierro con carbono, ¿no? Es inoxidable porque en la fundición, cuando se funde el hierro, no es el hierro fundido nomás solamente, sino se le agrega carbono para que salga brillante y no se oxide, ¿no? Entonces, pero igual sigue siendo hierro. Y si nosotros lo vamos a pasar por una resonancia magnética, se va a aflojar o inclusive si es un tornillo de acero, puede salir disparado, ¿no? Porque ya lo van a saber ustedes cuando hagan sus clases de exámenes auxiliares, como el magnetismo del resonador es bastante alto, inclusive más grande que el magnetismo terrestre.
Entonces eso le preguntarán a su profesor que hace ese tipo de examen, ¿no? Los fundamentos, ¿no? ¿Cómo es que actúa el resonador, el- la tomografía axial computarizada, ¿no? Pero bueno, eso ya no me meto ahí porque tienen sus profesores y ustedes van a tener que preguntar. Entonces solamente les digo lo que está acá, la imagen de un disco, ¿no? Tiene para que se apriete para arriba, hacia sus pines y para abajo también. Y bueno, y después vienen en sí todas las enfermedades degenerativas, que son, como les digo, es un tema bien árido. No hay puntos fijos en donde nosotros podemos agarrarnos y decir, sí, esto es así y aquí se hace y aquí se soluciona. No. Algunos dicen, sí, puede ser, otros dicen, no, sí, y sale saliendo que no, e inclusive se empeora, ¿no? ¿Por qué? Porque es una patología difusa. No es como la hernia del núcleo pulposo que, que está puntual, es L5S1 o más allácito de una vértebra que puede esperar, ¿no? Que puede esperar con tratamiento médico, ¿no? Acá es difusa la cosa desde columna cervical hasta la columna, la patología, la degeneración es difusa, ¿no? Está todo un segmento comprometido, ¿no? Si está todo un segmento comprometido es difícil de tratar porque no vamos a abrir un gran segmento, por ejemplo, todo el segmento lumbar lo vamos a abrir para poder tratar y abrir todas las vértebras, fijar todas las vértebras de un hueso degenerado que ya está como apolillado, ¿no? Inclusive hay falta partes de ligamentos, falta parte así alisado. De ahí viene la palabra espondilolisis, o sea, ha desaparecido parte de la estructura de lo que es la columna vertebral, ¿no? Entonces, hay mucho desacuerdo en esto entre los autores, ¿no? Unos quieren cirugía y defienden, y hay otros que dicen no, tratamiento natural, dicen, o sea, de evolución natural, simplemente con tratamiento clínico y nada más, ¿no? Y nada más y tenerlo ahí en control, en control. Pero si se puede hacer, porque la focalización es ínfima, entonces se puede hacer, se hace, pues, se hace una cirugía, ¿no? Ahí hay la aparición de la clasificación de los osteofíticos como discos un tanto diferentes a los que habíamos anunciado. La edad promedio más o menos en que se presenta. Y todo, como les digo, les he dicho, es de efecto al trabajo producido por la columna durante largo tiempo, casi toda su vida, ¿no? De soportar peso, inclusive, imagínense a esos pacientes, no sé cómo se tratarán realmente, ¿no? A esos pacientes que nosotros acá en la parada, esos cargadores que cargan sacos de papas, se creen muy hombres, pero en realidad los pobres no saben a lo que se meten, ¿no? Y se ha recibido muchos doblados que ya no pueden ni enderezarse, ¿no? Hay trastornos se dice que sí hay trastornos en el metabolismo, ¿no? Eh, hay hiperostosis idiopática porque no se sabe, ¿no? La enfermedad de Ford y la de Payet están asociadas, incluyendo la acromegalia también, ¿no? Mire cómo todos este conjunto de enfermedades congénitas se suman a este tipo de patología que son las enfermedades degenerativas.
Y entonces tenemos acá algunas clasificaciones de espondiloartrosis, ¿no? Espóndilo significa una protrusión de huesos de un lado a otro, ¿no? Y artrosis porque se artrodece, quiere decir que se junta, se suelda, ¿no? Se suelda. Hemos visto columnas lumbosacras como si fuera toda una masa completa de soldadura, como si fuera una sola vértebra hipergigante, ¿no? Porque todas soldado, ¿no? Todas soldado. Aquí aparecen los famosos picos del oro que van de una vértebra a otra, los osteofilos, se protruye el hueso, la espondilitis sale como un hueso de arriba, del costado, del filo de la vértebra hacia el otro, y el otro crece hacia arriba. Es como si tuvieran una simbiosis y avisan de que quieren soldarse ¿no? Entonces se suelda realmente, ¿no? Hay los famosos picos del oro. El disco achatado también, el espacio disminuido, todas esas cosas se van a ver en una vértebra que quiere artrodesarse, ¿no? La listesis por último, ese hueso anómalo que viene de un hipermetabolismo, se fractura y se lisa. ¿Qué ocasiona? Una inestabilidad. Entonces ya no es estable, ¿no? Porque los ligamentos también se lisan y desaparecen. Entonces, ¿quién sostiene las vértebras? Nadie. Y se desplaza, cualquier movimiento se desplaza la vértebra inferior sobre la vértebra superior. ¿Y que se produce? Un desplazamiento que a veces no regresa, se queda ahí desplazado la L5 sobre la L4 y eso corresponde a una listesis o desplazamiento, ¿no? Que tiene que ser corregida también, ¿no? Que tiene que ser corregida, ¿no? Y, y ese desplazamiento puede ser por, por lisis de toda la estructura que está ahí focalizada en la misma vértebra, ¿no? En diferentes partes de la vértebra, ¿no? En los recesos, por ejemplo, abajo, que forman una especie de trébol por falta de hueso. Bien, entonces, el arco neural se distorsiona, pues ya no es el arco normal que tiene, entonces ahí es donde tiene que ser, tratar de hacerse una fijación, una artrodesis quirúrgica, ¿no? Si es que se permite, ¿no? Para poder, evitar que haya un desplazamiento, ¿no? Y el paciente, pues, se le puede ir todo, ¿no? Va a estar un muñeco con esas cabezas de muñeca que se van para un lado y a otro, ¿no? Las espondilolistesis pueden ser displásicas, degenerativas por degeneración del tejido somático con compresión del nervio directamente a través de un estrechamiento que se produce porque avanza y la patología en el canal y se produce un canal estrecho, el famoso canal estrecho que puede ser producido por una hernia o por la invasión de hueso en el mismo canal, ¿no? Por una espondilolistesis degenerativa. Acá el origen en el segundo párrafo de lo que es el acompañamiento congénito, ¿no? Tratando de explicar de la posición de las carillas articulares anormales que se forman en este tipo de patología. Las espondilolistesis degenerativa
perdón, la espondilitis. La espondilitis significa, la espondilitis, ¿qué es la espondilitis? Es un problema inflamatorio, ¿no? Inflamatorio, que tiene que ser tratado desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese punto de vista. Es la que produce mayor sintomatología porque la inflamación duele, hay contractura muscular, etcétera, etcétera, en la región comprometida, ¿no? Un paciente con espondilitis o una HNP van a ver lo que está torcido como ese esquema que vimos. ¿Por qué? Porque el lado contracturado contrae y el otro lado se relaja, ¿no? Se relaja. Entonces, eso es condicionado por la inflamación y el dolor que se produce, ¿no? El dolor que se produce en la zona comprometida, ¿no? Entonces hay que romper ese círculo vicioso de inflamación. Se utiliza los AINES, ¿no? Los AINES para poder, con un relajante muscular, puede ser también medicamentos que se pueden tomar 2 a 3 veces como el complejo B, que tiene efecto metabólico sobre el nervio y así aliviar el dolor. El complejo B, que tiene tiamina, cianocobalamina y riboflavina, ¿no? Tres componentes del complejo B, ¿no? Como son vitaminas, no nos va por los otros AINES. Cuando siempre se dé un AINES, ustedes tienen que saber de que el AINES va a irritar la mucosa gástrica, ¿no? Entonces tienen que proteger siempre la mucosa gástrica para poder tratar con esto, ¿no? Entonces, así ya en la protegida la mucosa no va a haber una iatrogenia, ¿no? Bien. Bueno, esta es la misma patología que se produce en el istmo abajo, ¿no? Abajo en el fondo de la vértebra. La patología congénita comienza a los 5 años, 10 años más o menos, ¿no? Vemos que esa patología es congénita, ya estamos diciendo de que se acompaña muchas veces de otro tipo de vértebras como la espina bífida, ¿no? Por eso se presenta en el niño. Igualmente, la sintomatología es parecida a la de una hernia en núcleo pulposo, aunque hay diferencias puntuales, pero es lo mismo. El dolor es lo que marca, el dolor, la irritación y las parestesias sensitivas y los déficits motores que aparecen generalmente al último, ¿no? Al último, ¿no? Esa es la sintomatología del cuadro clínico y distorsiona la funcionalidad de la marcha, pues ya no podemos caminar como antes quisiéramos si no hay dolor, no podemos pararnos, no podemos hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso de las enfermedades degenerativas, es a veces irreversible, pues no hay forma de que volvamos como en el caso de una HNP, ¿no? El tratamiento, como ya les he dicho, es muy variado, muy proteiforme. Unos sí, otros no. Van por la parte quirúrgica, otros dicen no, el tratamiento natural, la evolución natural. Pero siempre hay que dar un tratamiento clínico, ¿no? A base de AINES, a base de relajantes musculares, el uso de los corsets, etcétera, etcétera, para aliviar la presión, ¿no? En el día puede estar caminando pasito a pasito con su corset toracolumbar, ¿no? Desde arriba hasta abajo. Le va a ayudar, le va a ayudar. Y si es la patología principalmente en la columna cervical, un collarín cervical semiblando, ¿no? Semiblando, no rígido.
¿no? De esos de plástico, esos que ponen los bomberos cuando ellos trasladan un paciente, ¿no? Ustedes lo van a ver ya van a hacer la medicina real, ¿no? Dentro de poco. Bueno, esta es la discusión, este slide nos dice la discusión que hay entre los autores, cómo se discute la cosa, pero es así, ¿no? Por eso digo, este es una patología que la neurocirugía casi no. Ustedes han visto pacientes de este tipo en su rotación que van a hacer. Vean, no va a haber de este tipo de pacientes, no van a haber de enfermedades degenerativas en el instituto porque está más a la ortopedia, ¿no? A la ortopedia, que no, que sí podemos hacer algunos, sí se puede, pero no, ¿no? Y primeramente que lo que sí se debe hacer en el instituto es la investigación. Un instituto investiga, no es un hospital de tercer o cuarto nivel que se dedica a tratar pacientes, ¿no? El instituto se dedica a investigar y en base a aportar algo nuevo, ¿no? Lo que sí podrían investigar ellos es cómo hacer un tratamiento de estos pacientes, ¿no? Y cómo una innovación, ¿no? Para avanzar, pero si no se hace, no sé. Bueno, eso de repente lo están haciendo en algunas cosas, sí creo, investigación, pero acá creo que no. No sé si tengan alguna pregunta. Esto es a grandes rasgos lo que le puedo decir. Ahí están los slides, un resumen de algunos autores que yo he tenido y de la experiencia propia, las hernias que he visto y el cuadro clínico de este tipo de enfermedades degenerativas. No lo he llamado así enfermedades degenerativas porque las listesis, la espondilitis, no sé qué han puesto ahí, no sé quién ha puesto. Es una parte nomás, pues, una parte del global de esta patología que se presenta como enfermedades degenerativas de la columna vertebral. Si tienen alguna pregunta, a ver, podríamos tratar de resolverlo. La próxima clase que haríamos nosotros sería TBM. Ahí tengo un poco más de imágenes y es un tema ya neuroquirúrgico así neto, ¿no? Y después la última sería el TBM, el TEC, traumatismo encefalocraniano, ¿no? Ahí hablamos un poco de lo que está de moda ahora, las armas de fuego, ¿no? Y el tipo de lesiones que se producen en el cráneo, ¿no? En el cráneo principalmente, ¿no? Y hay algunas historias que nosotros, parten de la historia real que yo he pasado, porque he visto esos casos, o sea, son casos reales, no son de libro, ¿no? Entonces, algunas que me acuerde los vamos a conversar ahí, les voy a decir, ¿no? Y en cambio acá sí, no, casi no tengo mucha información. ¿Alguna Doctor, pregunta? Sí. doctor, sí, una consulta. ¿Hay una edad límite o hay requisitos que se debe cumplir para poder enviar a un paciente de adulto mayor, ¿cómo se llama?, ante una patología neurodegenerativa de la columna? ¿Enviar a dónde? ¿Cómo enviarlo Para a poder un... realizar pues, cirugía. En- Claro, no, no. Si tú tienes el cuadro clínico, la edad no, como te digo, puede ser joven, como en el caso del HNP, pero en la tercera edad,
por arriba de los 50, 55, casi todos tienen que ir allá al especialista, ¿no? Para que lo vea el especialista. Él dirá ya si lo trata él o lo manda al ortopedista, qué sé yo, ¿no? Pero yo pienso que todos deben ir ahí, ¿no? Al especialista. No hay una edad límite. También unos van a tener mayor daño por decir, más compromiso y otros menos. No todo es igual, ¿no? Al igual que la edad. Se van a llegar hasta los 70, 75, 80 años, tienen un dolor en la columna, una lumbalgia, pero pueden todavía hacer pueden caminar todavía y hacer su vida casi normal, ¿no? Casi normal. Pero en otros a esa edad ya están matados, no se pueden ni mover, más jóvenes todavía, ¿no? Entonces, ubicarlos dentro de una edad así exactamente no se da, ¿no? Es bien característica que esta enfermedad puede comenzar desde tempranamente como hasta la vejez, y algunos ni se presentan, ¿no? Algunos hindúes hacen ejercicios cuando tienen 80, 85 años, cerca de los 90, como si fueran jóvenes, ¿no? Y no han tenido este tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué unos han hecho sí y otros no? Hasta ahora no se sabe, ¿no? Eso es lo que se debe investigar. Y si ustedes algún día llegan a neurocirugía o deben investigar para ver cuál es la causa, ¿no? Exacta de por qué sí y por qué no en otros. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, sí, doctor, gracias. Ya, ok. ¿Alguna otra? Bien, entonces, miren, la misma tónica para la próxima, ya un cuarto de hora antes de bueno, en la próxima lo vamos a hacer a las 11, ¿no? A las 11 de la mañana, que es lo que se debe hacer. No lo hemos hecho porque hemos tenido problemas, bueno, con el WhatsApp, que todavía ahora va a venir una persona a ver si me ayuda con el WhatsApp para que me comuniquen directamente. Yo los he llamado por llamada que está fuera del WhatsApp, ¿no? Pero no tengo todavía WhatsApp, ¿no? Entonces vamos a ver, y si tengo WhatsApp ya les voy a comunicar mi WhatsApp. Pero a esa hora, o sea, un cuarto para las 11, no sé, hasta las 11, 11:15 se podría hacer. Igualito, yo lo subo y ustedes después suben y hacemos la clase. ¿Conforme? Sí, doctor, sí, sería el martes, nos tocaría de nuevo. Sí, el martes ya, porque es el día normal que estaba haciendo este tipo de clases. Sí, si hay alguna pregunta de lo el resto del curso también, aunque no quiero meterme, pero podría ser, ¿no? Ya entonces el martes nos vemos pues alrededor